Muy buen día. Mi nombre es Sergio Vázquez, eh, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana, eh, y cursando la materia de Estadística Inferencial impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Estoy aquí para presentar la unidad uno, los primeros dos capítulos de la materia, y pues vamos a comenzar con el tema principal, que es la introducción, el primer tema principal, que es la introducción a la estadística. Antes de comenzar nos plantea un cuestionamiento y nos hace la pregunta: ¿qué es el pensamiento estadístico? Bueno, a grandes rasgos se puede definir como un marco estratégico que reconoce que todo trabajo ocurre a través de un sistema de procesos interconectados en los cuales existe una variación inherente o que dicha idea no puede ser concebida sin esta variación, y su objetivo principal es comprender, cuantificar y reducir esta variación para mejorar la toma de decisiones y la calidad de los resultados. Tenemos también unos cuantos términos estadísticos. Estos términos fueron directamente sacados del libro, y tenemos el primer término estadístico, que es datos. Y aquí dice que los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. El siguiente término es la estadística. Y dice que la ciencia es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en dichos datos. Tenemos también la población, que es el conjunto completo de todos los elementos, que entre ellos las puntuaciones, personas, mediciones y etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaron. La población, pues, es un dato que engloba a todos los miembros o todos los individuos o inclusive objetos que van a ser usados para dicho estudio. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Eh, pues ya entrando directamente a los cuestionamientos que nos hacen los ejercicios. Tenemos el punto número uno, que es la muestra de respuesta voluntaria. Nos pregunta: ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria? Bueno, la respuesta es: en dicha muestra, el sujeto se ofrece por su propia cuenta a ser incluido en la misma. Es decir, pues el mismo individuo pues se ofrece a formar parte de dicha muestra. La muestra de respuesta voluntaria, continuando con este tema, nos pregunta por qué una muestra de respuesta voluntaria no suele ser adecuada para un estudio estadístico. Pues esto es muy sencillo. Eh, Puede deberse a una gran variedad de factores, entre ellos el hecho de que la autoselección representaría una recolección insuficiente de datos, lo cual a su vez generará o puede generar un parámetro que no representaría a una población real. Esto pues porque el individuo que se está ofreciendo puede estarlo haciendo por una motivación propia que no es muy común en un grupo variado de personas. El punto número 3, ya entramos a lo que es significancia estadística y significancia práctica y nos pregunta qué diferencia existe entre ambas. Bueno, es muy sencillo. En el caso de la significancia estadística, nos indica si un resultado no se puede o no se debe al azar, mientras que la práctica indica, nos ayuda a aplicar o a tratar de aplicar este resultado a la vida real. El siguiente punto, número 4, es el contexto de datos, que nos plantea que nosotros reunimos una muestra grande de valores y nos pregunta por qué es importante entender el contexto de los datos. Bueno, es muy sencillo. Esto es importante ya que nos permite identificar correctamente los resultados y ayuda a evitar que tengamos algún tipo de conclusión errónea. Continuando, nos vamos al punto número 5. Seguimos con significancia estadística y significancia práctica. Nos plantea este contexto en el que estamos leyendo. Dice: en un estudio del programa Weight Watchers, para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron en promedio 3 libras después de 12 meses. Nos muestra de dónde viene la base de datos y nos pregunta: ¿es posible utilizar métodos estadísticos para verificar si la dieta es eficaz? Pues la pregunta siguiente es: ¿el programa Weight Watchers para perder peso tiene significancia estadística? En este caso, pues sí, muy probablemente, ya que estamos hablando de una muestra de 40 personas y una pérdida de 3.0 libras. em, Usando una prueba de hipótesis, probablemente nos detecte que esta pérdida de peso pues no se debe al azar, sino a un comportamiento que comparten todos los sujetos o todos los miembros de este estudio.
Nos pregunta también si esto tiene significancia práctica. Pues bueno, la probabilidad es muy baja debido a que pues en ese lapso de tiempo la mayoría de la gente o pues los objetivos de pérdida de peso dentro de un año tienden a ser un poco mayor pues que 3 libras. Nos pregunta por qué, pues debido a que la significancia estadística detecta cualquier efecto, por mínimo que sea. Esto pues quiere decir que la significancia estadística simplemente nos dice que sí hubo un cambio y que no se debió al azar. Y la práctica pues lo aplica a la vida real, que en este caso pues estamos hablando de una pérdida demasiado baja para este lapso de tiempo. El punto número 6, el método de muestreo. En el estudio del programa Weight Watchers de pérdida de peso para el ejercicio número 5, los sujetos se reclutaron utilizando el método descrito de la siguiente forma, y nos comenta, o lo pone entre comillas, dice, reclutamos, esto quiere decir pues básicamente que es algo dicho por algún individuo, dice, reclutamos a los candidatos para el estudio en el área de Greater Boston por medio de anuncios en periódicos y publicidad televisiva. Nos pregunta que si se trata de una muestra de respuesta voluntaria, pues definitivamente sí. Nos pregunta por qué. Pues muy sencillo, porque estos individuos son reclutados por anuncios en medios masivos de comunicación, como lo son el periódico y la televisión, y posteriormente ellos mismos, por su propia cuenta, decidieron participar en dicha encuesta. Nos plantea también, aquí en los ejercicios del 7 a 14, vamos a tener que usar el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible, pero muy improbable, y C, posible y probable. Nos plantea el primer acontecimiento y nos dice que este tiene que ver con el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98 puntos. Esto es posible, pero es muy improbable, ya que estamos hablando de un marcador que representa una cantidad de anotaciones extrema. Digamos que lo aplicamos al soccer, pues estaremos hablando de un marcador de 20 a 15, esto en un partido de fútbol profesional, como lo está planteando el mismo acontecimiento, pues es muy poco común. Prácticamente no se ha dado en muchos años y son casos aislados. El número 8, la multa por exceso de velocidad. Dice, mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Pues esto es muy posible, pero es muy improbable. Esto se debe pues a que la velocidad es muy extrema para una calle cuya velocidad máxima es de 55 millas por hora. Esto también depende del vehículo en el que se transporte, ya que un auto compacto usualmente tiene como límite las 120 millas por hora. Esto quiere decir que si para que esta situación se diera, el individuo tendría que estar viajando en un vehículo deportivo, ya estaríamos hablando de un auto pues de carreras inclusive. Y eso, pues, para una calle con ese límite de velocidad, pues, no nos permitiría tener esa velocidad ya, pues, debido a diversos factores, el tráfico, si es que hay semáforos, etcétera, etcétera. Pasamos al punto número 9 en el que los semáforos, el planteamiento son los semáforos. Dice, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues esto sí es posible y es probable, ya que sí es común encontrar un semáforo en verde y de igual manera encontrar más de 2 semáforos en verde, pues también puede suceder. A esto se le llama ola verde y es un punto en el que todos los semáforos pues de una calle o de una avenida se sincronizan para poder ceder el paso y pues que haya un flujo constante de vehículos. El número 10 es el Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes, pues esto es imposible porque el Día de Acción de Gracias siempre se celebra en jueves. Eh, pues más concretamente el cuarto jueves de cada mes noviembre. El número 11 dice que la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues esto es posible, pero es muy improbable. Y esto se debe al hecho de que el número de magistrados es variable y que todos coincidan con fecha de cumpleaños. En su fecha de cumpleaños es algo raro en extremo. El siguiente punto son las calculadoras. Dice, cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora TL84, perdón, TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente, pues esto es posible y muy probable. Este tipo de calculadoras suelen ser confiables. La marca, si no mal recuerdo, es Texas Instruments. Y la probabilidad de un fallo pues sería muy baja, sobre todo tomando en cuenta o suponiendo que las calculadoras fueran nuevas. El número 13 son los dados de la suerte. Dice, Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Pues esto es imposible porque pues estamos hablando de un par de dados. El mismo número, el mismo dato nos dice que estamos hablando de dos dados.
Entonces, pues si hablamos de dos dados y el límite máximo del número mayor dentro de los dados es un número 6, pues si tira los dos dados y obtiene el número máximo, estaríamos hablando de una suma de 12, es decir, los 6, el 6 máximo que puede dar un dado, y pues ya sumando los dos dados, pues estamos hablando del número 12 como máximo. El número 14 dice la máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Pues esto es posible, pero es muy improbable, ya que esto representaría un fallo en la programación de las máquinas, las cuales están programadas básicamente para, em, pues, dar en diferentes tiros, dar la menor posibilidad de obtener el premio mayor. Y es un evento cuya probabilidad pues es prácticamente nula. Esto implicaría, o podríamos tratar de suponerlo también como ganar la lotería dos veces en el mismo día, lo cual es bastante improbable. Eh, Pasamos al número 19, dice el contexto de los datos. Nos invita a remitirnos a la tabla con las medidas de los automóviles, en la cual pues tenemos en la parte media de, este, de, este, de esta diapositiva. Y nos pregunta, cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa, si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicado en la misma columna y nos pregunta por qué. Pues tomando en cuenta los datos que nos muestra el recuadro, pues sí, los valores están pareados, pero no están asociados de una forma significativa, por lo tanto, no tiene ningún caso utilizar la diferencia entre cada valor, ya que están representando dos unidades de medida diferentes. Estamos hablando de una unidad de medida de peso y otra unidad de medida de volumen, pues en este caso sería la milla por galón. El siguiente punto es el número 23. Hablamos de la significancia estadística. En un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Nos muestra de dónde viene la base de datos nuevamente y nos comenta si es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que, si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener estos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, pues sí, ya que estamos obteniendo un resultado pues que nuevamente es improbable que se deba al azar. Estamos hablando de algo que es posible mediante un comportamiento compartido entre los miembros entre todos los individuos dentro de este estudio. Y nos pregunta si tiene significancia práctica. Pues nuevamente sí, pero es bastante baja. Pues eh, estamos hablando de un periodo de tiempo de un año, lo cual es extenso para una pérdida de peso tan mínima. El número 27 nos invita nuevamente a remitirnos a una tabla. En este caso, nos muestra las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B, que es la tabla que estamos viendo del lado derecho, y nos solicita comparar las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades de combustible consumidas en carretera. Y nos invita después a responder las siguientes preguntas sin efectuar ningún cálculo. El inciso A es la pregunta que dice: la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. La respuesta es sí, ya que en este caso al consumo de combustible, en cuanto al consumo de combustible, las cantidades de la ciudad son menores a las de la carretera. La pregunta B dice: la conclusión de las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Pues sí, ya que sí son aplicables a la vida real. Estamos hablando de consumos de combustible que sí se pueden pues dar en la vida real. La pregunta C: ¿cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en carretera? Pues a grandes rasgos la velocidad puede ser una de ellas, ya que en la ciudad diversos factores como el tráfico, los semáforos y pues, diversas señalizaciones que nos marcan altos, pueden reducir la velocidad y pues por consecuente, perdón, el consumo de combustible, mientras que en contraste en la carretera puede haber un mayor consumo, esto debido a la capacidad de alcanzar mayores velocidades e inclusive, pues si el vehículo no es muy aerodinámico, lo cual es común de los vehículos compactos, pues estaríamos hablando también de incluir la resistencia al viento, lo cual pues lógicamente aumenta también el consumo de combustible, pues porque estaríamos dándole un poco más
o solicitándole al motor del vehículo que genere más fuerza. Entonces, pues a mayor fuerza, mayor consumo. Ya nos pasamos al siguiente tema de la introducción a la estadística, que son los tipos de datos. Y en este caso vamos a irnos al punto número uno, que es el parámetro y estadístico, y nos plantea la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico? Pues muy sencillo, el parámetro es una medida numérica que describe a toda la población y el estadístico describe solo a la muestra. El punto número dos nos comenta datos cuantitativos y categóricos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los categóricos? Pues los cuantitativos son datos numéricos, edad, peso, estatura, mientras que los categóricos son datos más bien para clasificar, entre ellos el color de piel, el tipo de sangre, e inclusive algún otro calificativo que se le pueda dar al individuo o al objeto. El punto número 3, datos discretos y continuos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos discretos y los datos continuos? Pues muy sencillo, los datos discretos pueden representarse con números enteros, entre ellos pues no podemos usar ningún tipo de decimal o fracción. Pues por ejemplo el número de personas, objetos, y los continuos pueden ser con enteros y decimales sin ningún problema, y entre ellos podrían ser el peso de alguna persona o el peso de algún objeto, valga la redundancia. Siguiendo con tipos de datos, en los ejercicios del 5 al 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El punto número 6 dice política. De los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Pues esto es un parámetro porque estamos hablando del número, pues englobando el número completo de senadores y pues solamente está sacando un porcentaje de los que sí son demócratas. Entonces estamos hablando de un parámetro. El siguiente ejemplo es el Titanic. Dice, en un estudio de los 2.223 pasajeros del Titanic se encontró que 706 sobrevivieron cuando el transatlántico se hundió. Entonces, igual, estamos hablando de un parámetro, ya que está así el estudio se hizo entre los 2.223 pasajeros, solamente obteniendo pues una muestra o un resultado, perdón, de 706 que sobrevivieron. El número 10 es la tabla periódica y nos dice que el peso atómico promedio, entre paréntesis, o la toma del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Pues igualmente estamos hablando de un parámetro, ya que está obteniendo ese dato directamente de todos los elementos de la tabla. El número 11 dice voltaje. El autor midió el voltaje suministrado a su hogar durante 40 días diferentes y el valor promedio o medio es de 123.7 voltios. Pues estamos hablando de un estadístico, ya que en este caso estamos obteniendo un resultado de una muestra de 40 días diferentes y no de todos los días pues posibles. Seguimos con tipos de datos. En los ejercicios 29 a 32, identifique la muestra, la población, además determine si la muestra parece ser representativa de la población. El punto número 29 dice, encuesta de el USA Today y el periódico USA Today publicó una encuesta de salud y algunos lectores respondieron y la devolvieron. La muestra, en este caso, es las personas que respondieron la encuesta, mientras que la población es todas las personas que compraron el periódico. Sin embargo, esta muestra no representa a la población, ya que puede existir un sesgo o una inclinación por parte de un grupo de personas que comparten comportamientos, gustos o intereses. El punto número 30, la encuesta sobre clonación. Gallup aplicó una encuesta a 1.012 adultos elegidos al azar, lo cual reveló que el 9% considera que la clonación de seres humanos debería permitirse. Pero en este caso la muestra son los 1.012 adultos, mientras que la población sería todos los adultos existentes. Por lo tanto, la muestra sí podría representar a la población, ya que la toma fue aleatoria y pues todos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados para dicha encuesta. Seguimos con el tema principal de introducción a la estadística. En este caso pasamos al subtema pensamiento crítico. Y el punto número uno es muestra de respuesta voluntaria. Nos pregunta, ¿qué es una muestra de respuesta voluntaria y por qué generalmente no es adecuada para los métodos estadísticos? Pues en el caso de este tipo de muestra, los participantes se ofrecen a ser parte de ella y puede no ser adecuada porque las personas motivadas a responderla, solo las personas motivadas a responderla lo harán, ya sea alguna motivación por parte de algún gusto o algún interés propio.
El punto número dos, la muestra de respuesta voluntaria. Todas las muestras de respuesta voluntaria son erróneas, no erróneas como tal, pero sí de una confiabilidad baja, ya que nuevamente, como comentamos anteriormente, pues no están representando a toda la población, solo a un grupo de personas que tienen algún interés en común. Y nos da la siguiente pregunta, ¿todas las muestras erróneas implican respuestas voluntarias? Pues no, definitivamente no, ya que el éxito o fracaso de un estudio, o experimento o encuesta se puede deber a variedad de factores y no solamente a a un factor. Continuando, pasamos al punto número 3, correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Nos pregunta si podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Pues no, no necesariamente, ya que pues no existiría tal cual una causa-efecto entre ambas cosas. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Pues no podría afirmarse con certeza, pues porque nuevamente, como comentamos, no hay una causa-efecto. Y aunque el hecho de que exista una disminución de armas y de fuego en circulación puede ser un caso positivo, pues una correlación no es lo mismo que una causalidad. Continuando con pensamiento crítico, tenemos en los ejercicios de 5 al 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa y nos muestra la conclusión. Dice, los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada directamente con un mejor estado de salud. Vamos a pasar a la primera conclusión. Dice, las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Pues de alguna forma podríamos decir que las personas que concluyeron su formación académica tienen una probabilidad mayor de obtener empleos de bajo riesgo, además de que al tener un bagaje de conocimientos considerable, pues es muy probable que estos sepan actuar ante alguna situación de riesgo e incluso puedan saber cómo evitarlas. El número 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión sería, o la primera conclusión sería que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Podríamos concluir que esto se debe a que las minorías suelen llevar algún tipo de vida un poco más apresurada debido a diversos factores. Inclusive podríamos decir que sus trabajos, al ser un poco más pesados, pueden pues ser tienen que ser que comenzados a horas más tempranas de la mañana y pues si en alguna ocasión se da algún retraso, pues estos individuos conducirían con mayor velocidad. Pues esto para evitar entrar en algún tema de discriminación racial. Pues continuando con pensamiento crítico, nos pasamos a ejercicios matemáticos, entre ellos los porcentajes. Dice, en los ejercicios 21 al 28 responda a las preguntas relacionadas con porcentajes. El inciso A nos solicita convertir la fracción 5 octavos a su porcentaje equivalente. En este caso es muy sencillo, sería simplemente hacer la división 5 entre 8, lo cual nos da 0.625 y multiplicamos 0.625 por 100, lo cual nos da el 62.5%. En el caso del inciso B, nos solicita prácticamente hacer lo inverso. Dice convierta 23.4% a su equivalente decimal. 23.4 sobre 100 nos daría 0.234. El inciso C, ¿cuál es el 37% de 500? Pues esto es muy sencillo, estamos hablando de una regla de 3, en la que el procedimiento sería dividir 37 sobre 100 y después multiplicarlo por 500. Esto nos daría 185. En el inciso D nos solicita convertir 0.127 a su porcentaje equivalente. Esto es muy sencillo, es solamente hacer la multiplicación de 0.127 por 100.
lo cual nos daría el 12.7%. Pasamos al siguiente punto, el número 23, porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que, de manera frecuente u ocasional, realiza compras en línea. La pregunta es, ¿cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente u ocasional? Pues en este caso es muy sencillo. Eh, pues la fórmula o el procedimiento es multiplicar 734, que son los usuarios de Internet, entre el equivalente en decimal al porcentaje de 49%, que sería 0.49, y nos daría 359.66, ya haciendo un redondeo, nos daría que estaríamos hablando de 360 usuarios eh, que afirmaron comprar en línea de manera frecuente u ocasional. El inciso B dice, de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Pues esto es muy sencillo, solamente hay que dividir los 323 individuos entre los 734 usuarios de Internet y multiplicar ese resultado por 100, que nos daría el 44% de individuos o de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. Continuando con el tema de introducción a la estadística, nos pasamos al siguiente subtema, que sería la recolección de datos muestrales. El primer punto es la muestra aleatoria y muestra aleatoria simple. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una muestra aleatoria y una muestra aleatoria simple? Pues es muy sencillo. En la muestra aleatoria, todos los elementos son seleccionados al azar, por lo tanto no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Mientras que en la aleatoria simple, perdón, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El punto número 2 dice estudio observacional y experimento. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un estudio observacional y un experimento? Pues es muy sencillo. En el estudio observacional no existe una intervención por parte del investigador y en contraste, en el experimento el investigador es quien asigna las condiciones e inclusive controla las variables, esto en su búsqueda de algún resultado específico o de un resultado pues que también se puede variar. En los ejercicios del 5 al 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento y nos pone el primer ejemplo, que sería el número 5. Dice la terapia de contacto, terapia de contacto, Emily Rosa. Emily Rosa, de 9 años de edad, se convirtió en la autora de un artículo en el Journal of the American Medical Association. Después de someter a prueba a terapeutas de contacto profesionales usando una mampara de cartón, ella colocaba la mano encima de la del terapeuta, quien debía identificar la mano que Emily había elegido. En este caso estamos hablando de un experimento, ya que la investigadora era quien decidía qué mano ponía sobre el terapeuta y posteriormente ese terapeuta debía identificar qué mano era la que tenía posicionada sobre su mano. El punto número 6, la encuesta sobre tabaquismo Gallup. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1.018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Aquí estamos hablando de un estudio observacional, ya que en dicha encuesta los entrevistados fueron contactados y eventualmente se les cuestionó por vía telefónica acerca de su comportamiento, uno propio, y pues que no fue inducido por ningún investigador. Continuando con la recolección de datos muestrales, en los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó. En este caso nos da las opciones: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Y nos plantea el primer ejemplo, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares, pero en este caso, por lo fácil que es acceder a los familiares del alumno, esto debido a que pueden estar en un entorno cercano, estaríamos hablando de un muestreo de conveniencia. Eh, Nuevamente, ya que el alumno tomó muestra, perdón, de los individuos a los que pudo acceder con una mayor facilidad, pues que en este caso son sus familiares. El punto número 10, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó, perdón, infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos.
Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria según datos y nos muestra de dónde sacaron esos datos. En este caso estaríamos hablando de un estudio eh, aleatorio, perdón, de un muestreo aleatorio, ya que el proceso de selección por cada tratamiento se realizó de esa forma, de forma aleatoria. El número 15, el control de calidad de manufactura. Federal Mogul Company fabrica bujías marca Champion. El procedimiento de control de calidad consiste en probar cada centésima bujía de la línea de producción. En este caso, pues estamos hablando de un tipo sistemático, pues ya que se está seleccionando la bujía número 100, se le está asignando un número a cada una de ellas y a la número 100 es la que se toma de la línea de producción para esta muestra. El punto número 16, datos de tarjetas de crédito. El autor encuestó a todos sus alumnos para obtener datos muestrales que consistían en el número de tarjetas de crédito que posee cada uno. En este caso hablamos de uno de conveniencia, ya que el autor está tomando de muestra a su propio grupo de alumnos, los cuales, al estar todos en un mismo espacio, mismo entorno, pues son de un acceso sencillo y se puede acceder a sus respuestas con una facilidad mayor. En el caso de bueno, continuamos con recolección de datos muestrales. En el caso de los ejercicios del 21 al 26, se refieren a muestras aleatorias y a muestras sí, aleatorias simples. El punto número 22 nos implica una muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Es una pregunta y nuevamente nos pregunta una muestra aleatoria simple y nos solicita explicarlo. Pues nos da una muestra aleatoria ya que se está seleccionando el dulce o el chocolate, el M&M número 10.000. Esto quiere decir pues que se está siguiendo un patrón, por eso mismo sería una muestra aleatoria. La muestra por conglomerados. ABC News realizó una encuesta el día de las elecciones al elegir al azar casillas de votación en Nueva York y luego entrevista a todos los votantes cuando estos salen de la casilla. Nos pregunta, ¿este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple? Y pues nos solicita explicar. En este caso estamos hablando de una muestra aleatoria simple, ya que en este caso está tomando una muestra en la que cualquier casilla puede ser seleccionada, no hay ningún patrón ni hay ningún número asignado para cada una de las casillas, por lo tanto, pues cualquiera puede ser seleccionada. Siguiendo con el tema de introducción a la estadística, nos pasamos al siguiente subtema, que es recolección de datos muestrales. El problema número 22 nos indica diseño de muestreo. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo, ya sea aleatoria, sistemática, de conveniencia, extractificada y por conglomerados. Pues en el caso de la muestra aleatoria es sencillo, pero antes de pasar a los pasos a seguir, vamos a ver un concepto corto de lo que sería una muestra aleatoria. Y en este caso nos comenta que es un subconjunto de una población en el que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, garantizando representatividad y reduciendo sesgos. Pues esto es muy sencillo, podemos seguir estas instrucciones, digo, están generalizadas, pero a grandes rasgos son los pasos que se pueden seguir. El primero es, se determina el tamaño de la población y posteriormente se les asigna un número o algo que los identifique, puede ser una letra o em, cualquier indicador. En este caso, pues, estaríamos asignando un número. El siguiente paso es capturar los números en algún tipo de tómbola, ya sea física o digital. Esto es un poco ambiguo y se puede llegar a una conclusión de pues que no necesariamente tiene que ser una tómbola, puede ser algún otro medio. Y finalmente se define la muestra usando los resultados de esa selección al azar. Pues es muy sencillo. En cuanto a la muestra sistemática, esto nos dice que es un método de muestreo probabilístico que selecciona elementos de una población a intervalos regulares, después de elegir un punto de inicio aleatorio. En este caso es muy sencillo, definimos la población, se le asigna nuevamente, como en el caso anterior, se le asigna un número a cada individuo, se define el patrón o intervalo de muestreo, se suma el intervalo al primer número o individuo y de esta forma se obtiene la muestra. En el caso del muestreo de conveniencia, sabemos que es un método no probabilístico utilizado en estadística para seleccionar individuos basándose en la facilidad de acceso
y la disponibilidad. En este caso es muy sencillo, solamente definimos la población, identificamos a los individuos a los que es más fácil acceder, ya sea por cercanía o por disponibilidad, y se contacta a dichos individuos para posteriormente obtener la muestra. En el caso del muestreo estratificado, la muestra estratificada es un método de muestreo que divide la población en grupos homogéneos llamados estratos, asegurando que cada segmento esté representado en la muestra. En este caso, pues igual que en todos los casos, se tiene que definir la población, se elige la variable con la cual se va a estratificar, perdón, a la población, se identifica los estratos, se define el tamaño de cada estrato, se toma un miembro aleatorio que representará a ese estrato y se obtiene de esa forma la muestra. En el caso de el muestreo por conglomerados, es un método estadístico que permite seleccionar muestras representativas de poblaciones grandes dividiéndolas en grupos o conglomerados. Y en este caso es muy parecido, muy similar al muestreo anterior, ya que en este se define la población, se elige la variable con la cual se va a conglomerar la población, se identifica los conglomerados, se define el tamaño de cada conglomerado, se toma un miembro de cada conglomerado para representar a ese, valga la redundancia, a ese conglomerado y de esta forma se obtiene la muestra. Ahora vamos a pasar a lo que son los ejercicios de resumen y gráficas de datos. El primer ejercicio de resumen y gráfica el tema principal que será resumen y gráficas de datos, es el 2.2, que sería distribución de frecuencias. Nos plantea aquí los pasos a seguir o las instrucciones para pues, poder construir una distribución de frecuencias. Y el primero es seleccionar 7 clases, en este caso, ya que pues podemos elegir la cantidad de clases que nosotros requiramos. O no, no hay tal cual un número fijo para este dato. En este caso van a ser 7 clases. Posteriormente se calcula la anchura de la clase. Este proceso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es restar el número máximo o el dato más alto al número mínimo o al dato más mínimo, es decir, de extremo a extremo, del extremo más chico al extremo más grande, y posteriormente dividir ese resultado de esa resta entre la cantidad de clases. En este caso, pues sería 124 menos 60 sobre 7, lo cual nos daría un resultado de 9.1428, o pues ya redondeado sería 10. Posteriormente, elegir 60. Bueno, en este caso vamos a ver primero los datos, ya que estamos probablemente quedándonos un poco fuera de contexto. Y en este caso estamos hablando de eh, un grupo de datos que muestran pulsos de hombres y de mujeres. En el caso de los pulsos de mujeres, pues tenemos, como se muestra del lado inferior derecho, una pequeña tabla en la que nos muestra los pulsos que fueron registrados por parte de mujeres en dicha muestra. Continuando, sumamos la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase, es decir, esos 10, eh, pues ese número 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra en el margen, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de las clases, las marcas de clase de la tabla 2.2, que nuevamente pues es la que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, perdón, derecha. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y finalmente 124.5. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción, o una frecuencia conceptual, un porcentaje, una frecuencia porcentual, es decir, un porcentaje. Eh, en el caso de los pulsos de mujeres, vamos a utilizar los pulsos de mujeres de la tabla 2.1, es decir, la que tenemos del lado izquierdo, y pues posteriormente vamos a seguir el procedimiento anterior que ya leímos para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Bueno, pues esto es muy sencillo. Vamos a pasarnos a Minitab para generar las distribuciones de frecuencias. En este caso,
estamos hablando, perdón, distribución de frecuencias es la que tenemos al final. En este caso, pues ya están hechas las tablas, pero igual las vamos a volver a generar. Y pues ya tenemos los datos aquí en la parte inferior de la pantalla, tenemos los datos que vamos a usar para dichas distribuciones de frecuencias. Muy bien, el primer paso es irnos a los datos, pues para poder validar que todos sean, que sea la misma cantidad de datos. En este caso son 40, son 20 por cada fila o por cada renglón. Y de este lado, pues estaremos hablando de un total de 40 datos. Ok, si estamos en el correcto. Y lo primero que vamos a hacer para poder generar esta eh, distribución sería irnos a gráficas. Vamos a irnos a histograma. Aquí ya pues teniendo en cuenta que vamos a usar los datos que tenemos en la parte inferior de la pantalla, nos vamos a ir a histograma. Vamos a seleccionar simple, aceptamos. Y en este caso vamos a comenzar con el pulso de mujeres. Aquí tenemos ya seleccionado radiación en dientes de leche, pues porque estuvimos practicando, hicimos el ejercicio anteriormente. Pero vamos a irnos a pulso de mujeres, que es la primera gráfica que vamos a generar. Vamos a irnos a etiquetas y le vamos a cambiar la etiqueta. En este caso se va a llamar distribución de frecuencias de pulso de mujeres. Vamos a darle a aceptar. Aquí, pues vamos a validar la escala, vamos a irnos a tipo de escala Y y vamos a seleccionar frecuencia, ya que en este caso lo que estamos buscando, pues es tal cual la frecuencia. Le vamos a dar a aceptar y nuevamente le vamos a dar en aceptar. Esperamos a que cargue. Y en este caso nos va a mostrar esta gráfica de barras, pero pues todavía no está terminada. Lo que sigue o el siguiente dato que nos solicita aquí es incluir 7 clases. Por default nos muestra un número, bueno, el Minitab nos muestra un número de clases ya prefijado. Pues para comenzar a convertir esta gráfica a lo que nosotros necesitamos, pues vamos a primero a agregar las etiquetas de datos a cada barrita del valor Y. Le vamos a dar perdón, vamos a darle doble clic para seleccionar las barras. Vamos a irnos a agregar elemento y posteriormente vamos a seleccionar, bueno, en este caso ya seleccionamos lo que son los datos en cada barra. Posteriormente vamos a dar doble clic porque nosotros necesitamos aquí en seccionamiento, vamos a seleccionar el número de intervalos porque nosotros no necesitamos un número de 14 intervalos, necesitamos un número de 7, que es lo que el problema nos está planteando. Vamos a irnos a número de intervalos, los vamos a borrar y vamos a insertar el número 7, que son los intervalos que el problema nos está solicitando. Le vamos a dar en aceptar y como vemos ya está tomando forma nuestra gráfica. Posteriormente vamos a darnos cuenta pues que aquí nos está el mismo problema, nos está dando los puntos medios de las clases. ¿Qué son los puntos medios de las clases? Pues muy sencillo. Son las zonas centrales de cada una de las barritas. En este caso no vamos a utilizar las que ya tenemos a la vista, porque el problema ya nos está indicando las marcas de clase que vamos a utilizar. Entonces, muy sencillo, vamos a copiarlas, vamos a regresar al Minitab y vamos a dar nuevamente doble clic en las barritas para irnos a seccionamiento y ahora vamos a seleccionar posiciones de punto medio, punto de corte. Como podemos ver, pues estos datos que tenemos aquí son los mismos que tenemos en la escala de X o en la esquina, perdón, en la parte inferior de nuestra gráfica y los vamos a sustituir por los que el problema nos está dando, se está prefijando. Vamos a borrarle las comas porque es muy poco probable que nos detecte pues los datos que estamos capturando si no le quitamos este signo de puntuación. Nuevamente, quitamos las comas, quitamos la I y nos quedamos solamente con los datos separados por un espacio. Y le damos en aceptar y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestros, nuestros datos que nos está solicitando el problema.
que son los pulsos de tablas de mujeres y la frecuencia con la que los encontramos en los grupos de datos. En este caso, pues tenemos que el pulso de mujeres que se encuentra entre el rango 60 y 69 se dio o fue registrado 12 veces. Lo siguiente, el pulso de mujeres que está dentro del intervalo, perdón, de 70 a 79 se dio 14 veces, 11 veces el que está dentro del intervalo 80 a 89 y así sucesivamente. Ya, pues aquí podemos ver un pequeño sesgo del lado derecho de nuestra gráfica. Es decir, todos los datos están orientados al lado izquierdo de esta gráfica, lo cual nos dice que no es una distribución normal. Vamos a darle a aceptar. Este es la primera distribución de datos que vamos a generar. La siguiente sería para el caso de los hombres, pero antes de continuar con la de los hombres, vamos a generar la del pulso de mujeres también en porcentaje. Esto es muy sencillo, prácticamente el procedimiento es el mismo y nos vamos a ir a estadísticas, perdón, a gráfica. Vamos a seleccionar el histograma, vamos a seleccionar simple, aceptamos, igualmente pulso de mujeres, la etiqueta, la vamos a cambiar porque esta vez va a ser con distribución de frecuencias pulso de mujeres por porcentaje. En este caso va a ser por porcentaje. Le vamos a dar en aceptar. En el caso de la escala, esta vez vamos a irnos a escala Y y vamos a seleccionar porcentaje porque esta vez lo que queremos es el dato porcentual. Así que vamos a darle a aceptar. Nuevamente aceptamos y esperamos a que nos genere nuestra gráfica. Como podemos ver, seguimos manteniendo la misma cantidad, nos sigue dando un número por default de barras o de datos. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a agregarle al seccionamiento, vamos a agregar los intervalos que nos está planteando el problema, que en este caso son 7. Aceptamos. También vamos a agregarle a cada gráfica, perdón, a cada barra su etiquetita de datos para poder ver eso en el etiqueta de valor Y, para poder ver pues el porcentaje ya en las barras. Finalmente, vamos a nuevamente a ir a seccionamiento. Vamos a marcar nuevamente posiciones de punto medio y vamos a reemplazarlas por las que el problema nos está planteando. Vamos a eliminar otra vez los signos de puntuación. Vamos a eliminar las comas y la letra Y. Nuevamente dejándonos solamente con los datos separados por un espacio. ¿Esto para qué? Para que el Minitab los pueda detectar y nos entregue la información como la necesitamos. Aquí podemos ver, pues los datos ya, cada barrita tiene su valor y nos muestra la clase también. Aquí la tenemos, en este caso 59.5, el intervalo de clase 59.5 a 69.5, y pues el punto medio de la clase 64.5. Esta barrita tiene como clase el intervalo del 69.5 al 79.5, el punto medio es 74.5 y así sucesivamente. Vamos en aceptar y aquí tenemos ya nuestra gráfica o nuestra distribución de frecuencias del pulso por mujeres, tanto por porcentaje como la distribución de frecuencias. Pues bueno, nuevamente por frecuencia, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio de la distribución de frecuencias. En este caso, el problema nos solicita seguir este procedimiento para una distribución de frecuencias, perdón, de generar, construir una distribución de frecuencias usando los latidos por minuto de los hombres. Y nos dice que tenemos que incluir 10 clases. Bueno, pues esto es muy sencillo. Vamos a nuevamente irnos a las gráficas. Vamos a ir a histograma, simple, aceptamos. Y esta vez vamos a seleccionar pulso de hombres. En este caso, vamos a irnos nuevamente a etiquetas porque tenemos que separarlo o tenemos que darle un nombre particular. La distribución de frecuencias en este caso va a ser pulso de hombres. Y ese es el título o la etiqueta que va a llevar. En la escala, pues ya
Vamos a irnos a escala Y y vamos a seleccionar frecuencia. ¿Por qué? Porque en este caso lo necesitamos por frecuencia y no por porcentaje. Vamos a seleccionar aceptar. Esperamos y nos muestra nuestra gráfica de distribución de frecuencias. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos con el pulso de mujeres y vamos a darle su etiqueta de dato a cada barra. Esto pues en la escala de Y. Posteriormente vamos a seleccionar el número de intervalos que nos está solicitando, nos está planteando el problema, que en este caso deben ser 10. Por default el Minitab nos está dando 9. Y posiciones de punto medio, pues no la vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el problema no nos está planteando ninguna posición. Vamos a usar las que por default el sistema o Minitab está usando. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. Vamos a dar en aceptar. Y como podemos ver, esta es la frecuencia con la que el pulso de los hombres se presentó dentro de este conjunto de datos. En este caso, el intervalo que se encuentra entre el 52.5 y 57.5 se presentó 6 veces. Aquí tenemos la frecuencia de cada una de las barras, es decir, cuántas veces se presentó el pulso dentro de ese intervalo en este conjunto o este grupo de datos. Vamos a pasar al siguiente problema, que es la radiación en los dientes de leche. Vamos a leer primero el problema y el problema nos dice que la radiación en dientes de leche, a continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, nos muestra también de dónde viene la base de datos, y nos dice construya una distribución de frecuencias, esta vez con 8 clases. Bueno, pues vamos a proceder a nuestro Minitab y aquí tenemos ya los datos que nos está planteando el problema, que en este caso son nuevamente 40, y el procedimiento va a ser el mismo. Nos vamos a ir a gráficas, histograma, vamos a seleccionar nuevamente simple. En este caso vamos a seleccionar radiación de dientes de leche. En las etiquetas va a ser distribución de frecuencia de radiación en dientes de leche. Leche. Vamos a dar en aceptar. En la escala, en este caso necesitamos que la escala Y sea frecuencia igualmente. Se mantiene como está y le vamos a dar en aceptar. Muy bien, nos muestra la tabla o la barrita, perdón, la gráfica de barras, pero nos la muestra sin las etiquetas, pues ya sabemos que se las tenemos que agregar. Vamos a irnos a agregar elemento dándole doble clic a la barra. Vamos a irnos a agregar elementos. Vamos a añadir las etiquetas de datos y nuevamente usando las etiquetas del valor de la escala Y. En este caso, ya tenemos pues la frecuencia con la que se presentó la radiación dentro de este estudio y posteriormente vamos a añadir el número de intervalos que el sistema nos está planteando, que nuevamente nos muestra por default 9. Y la distribución de frecuencias que nos plantea el problema es con 8 clases. En este caso vamos a irnos al número de intervalos 8. Y pues nuevamente aquí tenemos ya el número de barras o de clases que el problema nos está planteando, que son 8. Pues tenemos aquí la barrita con valor 2, la clase 110 a 120, es decir, la radiación que estuvo dentro de ese intervalo se presentó 2 veces. En el caso de la radiación 120 a 130 igual 2 veces y así sucesivamente. Como podemos ver, tenemos una campana de Gauss un poco, vamos a decirlo así, inclinada hacia la derecha o hacia el punto medio tal vez también de la gráfica. Finalmente, vamos a irnos a la radiación de dientes de leche, pero esta vez la vamos a ver pues, en cuanto a su porcentaje. Y pues el procedimiento es muy sencillo, básicamente es el mismo. Vamos a irnos a gráfica, histograma. Igualmente, vamos a seleccionar un histograma simple. Nuevamente, radiación en dientes de leche. Esta vez la etiqueta va a ser radiación en dientes de leche.
por porcentaje. Aceptamos. La escala esta vez la vamos a cambiar. Ahora va a ser tipo de escala Y, va a ser por porcentaje, porque es lo que estamos buscando, datos porcentuales. Damos en aceptar y esperamos a que Minitab nos genere la tablita o la gráfica de datos. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos una gráfica de barras bastante más centralizada. Vamos a añadir, igual que con los otros casos, la etiqueta de datos. Aceptamos y aquí podemos ver la frecuencia con la que se presentaron estas radiaciones, pues ya hablando de porcentualmente. Vamos a validar también el número de intervalos que nos está planteando. El problema nos dice que tenemos que usar 8, así que le vamos a aplicar los 8 intervalos. Aquí pues no vamos a editar ninguna de las posiciones de punto medio, vamos a aceptar las que el sistema, las que Minitab nos está dando por default. Damos en aceptar nuevamente y aquí tenemos ya nuestra gráfica o nuestra distribución de frecuencia de radiación de dientes de leche por porcentaje. Muy bien, pasando al siguiente problema del mismo tema principal, que es resumen y gráficas de datos. En este caso vamos a realizar histogramas. Y nos plantea el primer problema. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y nos da su nombre en inglés. La edad está dada en años. Es estatura en pulgadas. P es peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto. Sist es presión sanguínea sistólica. Días es presión sanguínea distólica. Col es colesterol en miligramos. Índice de masa corporal, pues IMC es las siglas de índice de masa corporal. Mus es la longitud del músculo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y finalmente bra es la circunferencia del brazo también en centímetros. El problema nos solicita realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso eh, e índice de masa corporal o IMC. Todo, todos los datos pues, van a ser sacados de esta tabla que también viene directamente del libro. Y vamos a pasarnos a Minitab, en este caso, a los histogramas. Muy bien, como podemos ver, pues aquí ya tenemos los histogramas realizados. Pues no hay problema, los vamos a realizar nuevamente. Y lo primero que vamos a hacer es usar los datos de edad, estatura, peso, pulso en hombres y el índice de masa corporal. Ok, vamos a irnos entonces usando estos datos a gráfica, vamos a irnos a histograma. Esta vez vamos a utilizar el histograma con ajuste, pues para que nos muestre lo que es la campana de Gauss, nos la muestre usando este color rojo que nos permite notarla de una forma más sencilla. Vamos a darle en aceptar. En este caso vamos a seleccionar edad, la etiqueta, pues en este caso va a ser histograma de edad, eso ya está por defecto porque lo utilizamos anteriormente. En la escala vamos a validar y, ok, es frecuencia. Ok, el problema nos está planteando validar los datos. Ok, muy bien, sí, vamos a validarlo por frecuencia. Vamos a aceptar y vamos a aceptar nuevamente. Esperamos a que nos muestre la gráfica. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica. Lo único que falta es añadir las etiquetas a cada una de las barritas. Esto ya sabemos que lo hacemos haciendo doble clic en cualquier espacio bueno, dentro de las barras. Y vamos a agregarle un elemento a cada una de nuestras barritas, que en este caso, pues la etiqueta de datos, nuevamente en el lado o en la dirección de Y. Como podemos ver, aquí tenemos una campana de Gauss y vamos a darle en aceptar.
Ese es el tipo de gráfica que el histograma nos muestra. Ok, aquí tenemos edad, pero este tipo de gráfica está un poco limitada en cuanto a en cuanto a la información que nos da. Aquí solamente tenemos a la vista la media, que es 35,48, la desviación estándar, que es 13,93, y el tamaño de la muestra, pues que en este caso son 40 datos. Eh, pues tomando en cuenta que está limitada esta gráfica, en cuanto a la información que nos genera, vamos a utilizar otro método. Esta vez nos vamos a ir usando los mismos datos de edad, vamos a irnos a estadísticas básicas, y vamos a seleccionar resumen gráfico. Vamos a usar la edad nuevamente, y en este caso, pues vamos a mantener el nivel de confianza que ya estamos utilizando. Vamos a dar en aceptar, y como podemos ver, aquí tenemos la información un poco más, pues no tan resumida, y la podemos aplicar o la podemos interpretar de una forma más sencilla. Tenemos que el valor de a cuadrado es 0,77, el pi-value es 0,041, como está debajo dentro de lo permitido, que es 0,5, pues podemos interpretar que pues está dentro de lo que se permite. La media es 35,47, la desviación estándar 13,92, la varianza es 193,94. Tenemos una asimetría también, que es 0,63, una kurtosis, que es de menos 0,25, y tenemos el tamaño de la muestra, que es 40. Nos da también el mínimo, que es que es 17 en este caso, el primer cuartil, que es 25, la mediana, que es 32,500, el tercer cuartil, y el máximo, que es 73, es decir, el dato que se encuentra en el extremo derecho o en dirección a X. En este caso, pues le dimos que el intervalo de confianza es 95 para la media, y pues nos muestra aquí ambos datos que pues anteriormente ya pudimos interpretar. Ahora vamos a hacer este procedimiento pues para todos los datos o para todos los conjuntos de datos que nos está ofreciendo, y pues muy sencillo. Vamos a validar. En este caso nos lo solicita para cintura, músculo, codo, muñeca y brazo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Pues ya hicimos este proceso pues para no alargar demasiado el video, pues ya hicimos este proceso para los demás grupos de datos que nos presentó, nos dio el primer problema, que es estatura, peso, pulso de hombres e índice de masa corporal, pues ya lo hicimos para cada uno de ellos. En este caso vamos a pasar directamente a lo que nos plantea el problema, o el grupo de datos que nos plantea el problema, que es hecho por parte del estudiante, que en este caso son cintura, músculo, codo, muñeca y brazo. Entonces, pues muy sencillo. Vamos a seleccionar, o vamos a irnos directamente a estadísticas básicas, resumen gráfico, y vamos a seleccionar cintura, porque pues este es el dato que nos solicita la primera parte del problema, que pues nosotros vamos a tener que resolver. Mantenemos el nivel de confianza al 95% sin ningún problema, y le damos en aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. Podemos sin problema, pues, y también es bastante útil agregarle a cada una de las barras su dato, o su etiqueta de dato. Vamos en aceptar y aceptamos. Como podemos ver, aquí tenemos ya un poco, o bueno, bastante más a detalle los datos que está mostrando la gráfica. Tenemos también una gráfica de caja que está en la parte inferior, y más abajo tenemos los intervalos de confianza, el 95%, que en este caso, pues para la media es de 91,28 la estimación, y para el intervalo de confianza, la mediana, pues 91,2. Son los datos que tenemos en nuestra primer gráfica, y pues también vemos que aquí la tabla, o perdón, la campana de Gauss, pues no está
no está sesgada, tenemos pues números bastante intermedios. El a cuadrado es 0.52, el p-value tenemos 0.17, la media 91.28, desviación estándar tenemos 9.86, la varianza 97.25, la simetría 0.03, la kurtosis 1.05, el tamaño de la muestra pues sigue siendo el mismo, que son 40 datos, y los datos consecuentes. Vamos a continuar. Para no alargar mucho el video, vamos a irnos a estadísticas para generar las gráficas o los histogramas de de los demás grupos de datos. Músculo, mantenemos el nivel de confianza, aceptamos. Vamos a ir, vamos a hacer aquí, vamos a agregar las etiquetas a cada una de las barras de gráfica, de la gráfica. Aquí tenemos nuestras etiquetas. Tenemos toda la interpretación de la gráfica que estamos viendo. Vamos a ir nuevamente a estadísticas básicas, resumen gráfico. Esta vez la vamos a ver para codo. Mantenemos el nivel de confianza. Y pues bueno, nos muestra nuevamente la interpretación de la gráfica que estamos viendo. Vamos a agregar los datos a cada una de de las barras. Vamos a agregarle su etiqueta de datos. Aceptamos. Nuevamente aceptamos. Vamos a hacer la estadística para los datos de muñecas. Ya sabemos que la muñeca pues la estamos viendo en centímetros. Muñeca, ok. Tenemos el nivel de confianza, 95%. Estadísticas básicas, nuevamente, esto para agilizar un poco el proceso. Vamos a ir a estadísticas básicas, resumen gráfico. Y finalmente vamos a elegir brazo. Vamos a agregarle la etiqueta de datos a cada una de nuestras gráficas. Aquí tenemos una campana de Gauss más centralizada, un poco más, podemos decirlo así, un poco más puntiaguda. Vamos a agregar a cada una de las barras. En este caso, a cada una de las barras vamos a agregar su etiqueta de datos. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí podemos ver, pues, la gráfica de caja. Tenemos nuestra gráfica, nuestra campana de Gauss y la interpretación de la gráfica o los resultados de los datos. Aquí tenemos también una campana de Gauss bastante puntiaguda, muy centralizada. Los datos están muy al centro. Nuevamente, vamos a agregarle a cada una de las barras su etiqueta de datos. Aceptamos y aceptamos. Aquí, pues, nuevamente nos muestra nuestra gráfica o nuestro histograma. Nos muestra la información, nos muestra los intervalos de confianza y una gráfica de caja también. Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema, que sería, pues siguiendo en el mismo tema principal, resumen y gráficas de datos, que sería el 2.4.1, la gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. En este caso nos muestra una tabla, dice la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y hay que construir un polígono de frecuencias con estos datos. Bueno, pues es muy sencillo, estos son los datos que en cuanto a mujeres se usaron y aquí tenemos ya el resultado de la frecuencia de cada uno de los pulsos. Ok, muy bien, vamos a irnos entonces a militar. Y se lo tendríamos aquí en polígono de frecuencias. Aquí pues nosotros ya hicimos varias, varias gráficas. Esto lo vamos a minimizar un poco para que se vea un poco más la gráfica. Y pues igual, de igual forma, vamos a volverla a hacer, no hay ningún problema. Y esto lo vamos a hacer yéndonos a gráfica. Vamos a elegir gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla. Vamos a elegir simple. Aceptamos. En este caso vamos a usar, ya tenemos preseleccionada la frecuencia relativa. Vamos a usar marcas de clase. Perdón, aquí debe ir frecuencia. Y aquí en la parte inferior, en variable categórica, debe ir marcas de clase. Bien, ya está seleccionada. Vamos a irnos a
Vamos a irnos a las etiquetas para ponerle su respectivo nombre, gráfica de polígono de, en este caso, de frecuencias. Vamos a dar en aceptar. Y pues nosotros necesitamos saber de qué forma nos va a mostrar los datos. Usualmente los muestra en barras, pero nosotros lo necesitamos en líneas de conexión. Vamos a validar que lo tengamos en líneas de conexión. Aceptamos y finalmente aceptamos nuevamente. Y pues como podemos ver, aquí tenemos eh, nuestra gráfica de polígonos de frecuencias. Aquí como podemos ver, pues tenemos cómo se repiten los datos en esta gráfica. Aquí la hicimos un poco distinta, no se muestran tal cual los puntos, pero técnicamente pues es la misma, el mismo tipo de gráfica y nos muestra pues la frecuencia con la que con la que se dieron estos datos dentro de este grupo de datos o de pulsos. Como podemos notar, los pulsos dentro del rango o del intervalo de 60 a 69 se dieron un total de 12 veces. Posteriormente, el intervalo, perdón, de 70 a 79 se dieron 14 veces. Aquí lo tenemos ya marcado. En el caso de el intervalo de 80 a 89 se dio 11 veces. Aquí lo tenemos también, está dentro del rango. Y es más, lo vamos a añadir aquí. Vamos a darle doble clic a nuestra línea y le vamos a añadir aquí también. Aquí también podemos agregarle sus etiquetas de datos. Aquí para que podamos ver finalmente la frecuencia con la que se dieron estos datos. Aquí podemos ver que se repitió, por lo menos en el caso del intervalo de 80 a 89, se repitió un total de 11 veces. Y así, pues vemos un claro sesgo del lado izquierdo de la gráfica. Y para no alargar demasiado el video, pues vamos a continuar con la siguiente gráfica de polígonos. Que en este caso vamos a irnos nuevamente a gráfica. Vamos a seleccionar una vez más gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla simple. Aceptamos. Y esta vez vamos a seleccionar, perdón, esto lo debemos hacer para el siguiente grupo de datos, que aquí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos nuestra gráfica para este problema, que lo tenemos justo en la siguiente diapositiva. Y nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Hay que construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear la tabla y realizar la gráfica. Pues es muy sencillo, esto nosotros ya lo hicimos y ya tenemos aquí los datos que usamos, que tenemos aquí el pulso mínimo, el pulso máximo, ya nosotros ya capturamos los datos en el Minitab. Tuvimos también las marcas de clase, los puntos intermedios de cada uno de estos datos, cada uno de estos intervalos, y también la frecuencia con la que se presentaron. Muy bien, lo siguiente entonces es irnos nuevamente a gráfica. Vamos a irnos a gráfica de barras. Vamos a ir a valores de una tabla. Nuevamente seleccionamos simple. Aceptamos. Y en este caso debe ser marcas de clase. Perdón, frecuencia. Aquí ya está seleccionado. Vamos a cambiar la etiqueta. En este caso, gráfica de polígono de frecuencia, pulso de hombres. Es así como se va a llamar esta gráfica. Vamos a ver qué tal, cómo está escalado. Lo necesitamos perdón, vamos a mostrar los datos y lo necesitamos en líneas de conexión nuevamente. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica en la que nos muestra nuevamente la frecuencia con la que se mostraron los datos dentro de esta barra. Vamos a seleccionar etiqueta de datos para
añadirle a la gráfica o a la línea de la gráfica cada una de las frecuencias con la que estos datos se presentan. Aceptamos y ya nos muestra nuestra gráfica con cada una, pues con la frecuencia de cada uno de esos datos. Vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente punto de las gráficas de polígonos y frecuencias relativas, que en este caso son las frecuencias tal cual, las frecuencias relativas. El problema nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Hay que construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí nos muestra ya los datos de los pulsos de mujeres que fueron capturados con anterioridad. Estos datos ya están aquí en pues aquí en el Minitab, ya están capturados. Tenemos el pulso, los intervalos de los pulsos, las marcas de clase, los puntos medios, tenemos la frecuencia con la que se presentaron y la frecuencia relativa, que pues la frecuencia relativa no es más que el porcentaje que representa esta frecuencia dentro del grupo de datos. Entonces el proceso es muy sencillo. En este caso, pues ya tenemos una gráfica hecha para estos datos, pero igual la vamos a volver a hacer. Y el proceso es el mismo, es gráfica de barras. En este caso, es de una tabla simple, nuevamente aceptamos. En este caso, vamos a seleccionar frecuencia relativa. La etiqueta, gráfica de frecuencia relativa. Y me parece que en este caso estamos hablando de pulsos de mujeres. Muy bien, aceptamos. Validamos que ya nos esté mostrando los datos con líneas de conexión, así es, y aceptamos. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos ya las gráficas de datos, perdón, la gráfica con la línea, y vamos a añadir las etiquetas de datos, esto para poder ver la frecuencia con la que se presentaron cada uno de estos pulsos dentro de la gráfica. Pues como podemos ver, si aquí puntualizamos un poco, pues nos muestra un poco más de información. Bueno, no nos mostró en este caso. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, esta vez usando ya el problema que se nos fue solicitado resolver. Como podemos ver aquí ya tenemos los pulsos capturados, tenemos las marcas de clase y la frecuencia. Esto para el primer paso de este tipo de gráficas. Vamos a irnos a gráfica, vamos a hacer la gráfica de barras para estos datos. Vamos a seleccionar valores de una tabla, aceptamos. Y en este caso, como estamos haciendo primero pues la frecuencia, vamos a mantenerlo. Vamos a hacer primero la frecuencia de los pulsos de los hombres. Vamos a quitar relativa y aquí vamos a poner pulso de hombres. Así es como se va a quedar. Ok, ya tenemos frecuencia, ya la seleccionada, tenemos las marcas de clase y aceptamos. ¿Esto para qué? Para que la gráfica nos muestre la frecuencia de cada uno de estos datos, de estas marcas de clase dentro de este grupo de datos, que ya anteriormente pues ya hicimos los cálculos necesarios para poder obtener esta información. Como podemos ver, aquí tenemos ya la línea. Vamos a agregarles las etiquetas de datos para poder ver la frecuencia de cada uno de estos, con la que se repitió cada uno de estos valores. Y pues tenemos aquí que el intervalo dentro del 56 y 61, de los pulsos 56 y 61, se repitió un total de 13 veces. El intervalo dentro de los 62 pulsos y 67 pulsos se repitió 7 veces. 9, 2, 4, pues ya posteriormente. Lo siguiente es hacer la gráfica de frecuencia relativa para estos datos. El proceso es muy sencillo, prácticamente es el mismo. Vamos a irnos a conteos de valores únicos, valores de una tabla, simple, aceptamos. En este caso vamos a seleccionar frecuencia relativa, marcas de clase se mantiene como la variable categórica. Las etiquetas, aquí ya vamos a añadir de frecuencia relativa para pulso de hombres. Vamos a aceptar. Y nuevamente, bueno, antes podemos validar que esté mostrando los datos con líneas de conexión. Ya lo validamos, le damos a aceptar.
Muy bien, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a añadir los datos para que sea un poco más fácil puntualizar o saber qué es lo que estamos viendo. Aceptamos y aquí ya tenemos entonces que pues lo que representa, la frecuencia que representa dentro de los 40 datos, esta frecuencia, ¿no? Estamos hablando de que el número 13 representa dentro de los 40 datos una frecuencia relativa de 32%, 32.5%. Tenemos que la frecuencia 7 pues, corresponde a un 17.5% de los 40 datos. 9 corresponde al 22.5%, 2 corresponde a un 5.0% o un 5%, 4 corresponde al 10%, 4 nuevamente corresponde al 10% y el 1 corresponde al 2.5%. La suma de todos estos datos pues nos da el 100% que requerimos. Muy bien, pasamos ahora a el siguiente problema, que son resumen y gráficas de datos. Esta es la gráfica de puntos. El problema nos indica que debemos representar los pulsos, perdón, la siguiente gráfica representa los pulsos de las mujeres y nos implica que debemos construir una gráfica de puntos a partir de estos datos. Pues la gráfica de puntos es muy sencilla. Vamos a irnos a Minitab. Ya la tenemos aquí prácticamente para ser generada. Ya tenemos aquí unas gráficas generadas. Bueno, vamos a volverlas a generar. Y pues en este caso vamos a usar el pulso de las mujeres para poder hacer nuestra gráfica de puntos. Vamos a irnos a gráfica y vamos a seleccionar, muy sencillo, gráfica de puntos. Seleccionar una simple, aceptamos. En este caso vamos a usar pulso de mujeres, teníamos pulso de hombres pues porque ya habíamos practicado anteriormente. En este caso se va a llamar gráfica de de puntos, pulsos de mujeres. Así es como se va a quedar. En cuanto a la escala, la mantenemos como está, no hay nada más que añadir y aceptamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica ya a la vista. Pues nos muestra que cada uno de los puntos corresponde a un dato que está dentro de los datos que tenemos aquí. Y muy sencillo, podemos validarlo solamente haciendo una pequeña inspección visual. Tenemos aquí, nos muestra que, a ver, nos muestra que en la fila 4 se encuentra la clase del 59.5 al 60.5. Pues tenemos aquí 60. Está perfectamente puntualizado, aquí lo podemos notar. En la fila, vamos a buscar otra fila que esté más a la vista. En la fila 9 tenemos el intervalo del 67.5 a 68.5 y pues aquí lo tenemos, 68. Y básicamente ese es el proceso y los datos que nos muestra una gráfica de puntos, en este caso para pulsos de mujeres. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, esta vez para los pulsos de hombres, pues, datos que ya tenemos nosotros previamente capturados y el mismo proceso. Vamos a irnos a gráfica, vamos a seleccionar gráfica de puntos. Es una gráfica simple, aceptamos. Y en cuanto a etiquetas, esta gráfica, perdón, vamos a usar pulsos de hombres, y la etiqueta debe decir gráfica de puntos, pulsos de hombres. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos ya a la vista nuestra gráfica de puntos para los pulsos de hombres. La vemos un poco más, tiene un poco más altas las barras o los puntos. Y pues de igual forma podemos validar los, eh, las filas que estamos viendo en nuestra gráfica. Muy bien, para fines del video vamos a continuar y pues este es el problema que acabamos de resolver. En el caso de las gráficas de puntos de hombres, son los datos que tenemos ya capturados en Mintab, así que vamos a pasar al siguiente problema, que es gráfica de barras, resumen y gráficas de datos, 2.4.5 gráfica de barras. Y el problema nos dice que la siguiente tabla, perdón, representa los pulsos de las mujeres. Hay que construir a base de estos datos una gráfica de barras. Muy bien, pues muy sencillo. Vamos a irnos a Minitab nuevamente, vamos a abrir gráficas de barras, aquí ya las tenemos previamente generadas, pero pues igual las vamos a generar nuevamente.
usando los datos primeramente de los pulsos de mujeres, vamos a irnos a gráfica. Vamos a abrir gráfica. Vamos a abrir gráfica de barras para los pulsos de mujeres. Mantenemos la gráfica pues, de conteos de valores únicos, como podemos ver, pues, y como ya vimos anteriormente, tenemos varias opciones, pero esta vez la mantenemos en conteos de valores únicos. Seleccionamos simple, aceptamos. En este caso vamos a usar pulsos de mujeres y la etiqueta se va a llamar, o debe decir, gráfica de pulso de mujeres. Esto es lo para los datos de los pulsos de mujeres. Vamos a mostrar los datos y pues validamos que nos los muestre en barras porque justamente es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que tal cual dentro de la redundancia de una gráfica de barras nos muestre en barras los datos. Vamos a validar la escala. Tenemos todo en orden aquí. Muy bien. Y aceptamos. Muy bien. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestra gráfica. Solo que aquí nos la muestra sin información importante como lo son los datos en cada una de las barras, las etiquetas de datos. Le vamos a agregar. Vamos a aceptar en Y. Ok. Y aceptamos nuevamente. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica de barras de los pulsos de mujeres y podemos notar fácilmente la frecuencia con la que se repitió cada uno de los pulsos dentro de este grupo de datos. Ok, podemos ver que el pulso de mujeres 60 se repitió una cantidad de 3 veces, el pulso 64 también 3 veces, el pulso 68 se repitió 5 veces, el que más se repitió, fácilmente podemos verlo, es el pulso de 72, se repitió un total de, perdón, el pulso 8 se repitió un total de, perdón, el pulso 72 se repitió un total de 8 veces. 74 es uno de los que menos se repitió, junto con los de 96, 104 y 24, y pues ya tenemos aquí los del centro. Para agilizar el proceso, vamos a irnos directamente a los pulsos de hombres, que es el siguiente problema que nos plantea el problema 2.4.5, que son gráficas de barras, y nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Hay que construir a base de estos datos una gráfica de barras, igual que lo hicimos con los pulsos de mujeres anteriormente. Entonces nos vamos a ir, como ya sabemos, a gráfica, seleccionar gráfica de barras. Vamos a irnos a una simple, mantenemos cuentas de valores únicos, aceptamos. Y esta vez vamos a usar los datos de los pulsos de hombres. Vamos a irnos a etiquetas y vamos a cambiar. Esta aquí, esta se va a llamar de pulsos de hombres. Gráfica de barras, pulsos de hombres. Aceptamos. Ok, mantenemos los datos como están y aceptamos nuevamente. Ok, nuestra gráfica de barras, como podemos ver, es bastante sencilla. Nos muestra los datos, solo que, igual que con que ya es común, nos muestra las barras sin etiquetas de datos. Se las vamos a agregar y vamos a aceptar. Esto para poder validar la frecuencia con la que se presentaron los pulsos en cada uno de los datos. Podemos ver aquí que el grupo, dice grupos pulsos de hombres, los 56 latidos se repitieron un total de 6 veces, 7 veces 60, los 60 latidos, 64 se repitieron 7 veces, 68 veces perdón, 3 veces los 68 latidos, y así sucesivamente podemos ver un sesgo un poco más inclinado hacia el lado izquierdo de la tabla o de la gráfica. Muy bien, vamos a pasar ya a la ronda final de esta presentación. Y el último problema son las gráficas de Pareto, el 2.4.6. Esto es muy sencillo y el problema nos plantea que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, que es esta línea que tenemos aquí, una línea de SMT, eh, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de proyecto basado en la metodología Six Sigma. Hay que realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bueno, pues muy sencillo, vamos a irnos a Minitab nuevamente y vamos a irnos a nuestro diagrama de Pareto que ya tenemos previa- previamente realizado uno para cada uno de los defectos o de los problemas que nos está planteando.
Pero no hay problema, nuevamente lo vamos a realizar. Ok. Y pues el proceso es muy sencillo. Aquí tenemos previamente capturada la información y vamos a usar dicha información, dichas columnas para realizar este diagrama. Es muy sencillo. Vamos a irnos directamente a estadísticas. Vamos a usar herramientas de calidad y aquí vamos a encontrar el diagrama de Pareto. En este caso, pues ya como previamente estuvimos trabajando con esto, se va a mantener defecto y cantidad, que son los parámetros que vamos a usar. En este caso vamos a usar un porcentaje de confianza del 99.99%, porque tratando de usar el 100%, pues no, el Minitab por lo menos no lo permite. En opciones, ya tenemos el nombre de cada uno de nuestros ejes y también diagrama de Pareto y pues la fecha del día en que estamos, es en este caso, pues le agregamos la fecha del día en que estamos generando este diagrama. Aceptamos y nuevamente aceptamos. Aquí como podemos ver, vamos a agregar los datos a cada una de las etiquetas de datos a cada una de las barras, esto para poder validar cuál es el error o por lo menos la problemática que más presenta este diagrama. Pues por lo menos aquí podemos ver que en cuanto a corto por soldadura, es uno de los errores que más se presentan y de los que más se debe tener consideración. Ya tenemos unos que son mínimos, pero por lo menos una gran cantidad de los problemas están, pues, bueno, la mayoría de los problemas son el corto por soldadura, el ausente, el desalineado y la soldadura mal, refluida y la soldadura insuficiente ya va reduciendo en cuanto al número de los demás problemas o defectos que se presentan. El siguiente problema y el último es otra gráfica de Pareto, pero esta vez para una empresa de inyección de plásticos que requiere analizar su proceso del último mes. Esto para mejorar la calidad de su proceso y realizar un programa, hay que realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bueno, vamos a irnos directamente nuevamente a Minitab y vamos a pasar al último diagrama de Pareto, que es el de inyección de plástico, que ya tenemos previamente hecho uno, no importa, vamos a generar uno nuevo. Vamos a irnos a estadísticas, a herramientas de calidad y vamos a generar un diagrama de Pareto. Ya como ya habíamos practicado previamente, tenemos aquí la información capturadas, mantenemos el mismo intervalo, el mismo porcentaje. En opciones, pues ya tenemos también defectos, eso va a ir en el eje Y, cantidad en el eje, perdón, defectos en el eje X, cantidad en el eje Y, y mantenemos el nombre del diagrama con la fecha de hoy. Le damos en aceptar. Y aquí podemos ver fácilmente que las formaciones son lo que más se presenta, el defecto que más se presenta. Vamos a agregar las etiquetas de datos para que esto sea un poco más fácil de visualizar. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos que, entonces, la cantidad de malformaciones que se presentaron fue de 329. Luego tenemos una coloración incorrecta de 301 casos. Es 147 casos en los que hay huecos. Y pues como podemos ver aquí ya yéndonos hacia el lado derecho de la tabla, pues va reduciendo un poco el- la cantidad de eventos de cada uno de los defectos. Aquí podemos ver también la cantidad, el porcentaje y el acumulado. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y pues esperando que tengan un excelente día. Muy buen día, maestro.